A Marco le gustaba manejar su tráiler. Tenía algo hipnótico la línea recta de la autopista, el sonido constante del motor y esa sensación de atravesar el país como si fuera dueño del asfalto. No necesitaba compañía. Su colega habitual llevaba meses de baja por motivos que ya no preguntaba y esta vez tampoco apareció. A Marco no le molestaba en absoluto. Cuando conducía solo, le gustaba pensar. Y cuando pensaba, regresaba inevitablemente a su infancia. Su padre, Darío, también había sido camionero. Un hombre recio, silencioso, que recorría todo el sur de Argentina transportando de todo, verduras, materiales de construcción, hasta animales vivos. Marco recordaba vagamente su olor a grasa de motor y su costumbre de silbar tangos. Pero lo que nunca pudo olvidar fue el día que no volvió. Tenía apenas 5 años cuando ocurrió. A su padre lo emboscaron en la ruta, en una curva solitaria antes de llegar a Santa Rosa. Le dispararon. Se llevaron el camión y lo que llevaba dentro. Nunca recuperaron ni el vehículo ni los cuerpos. Su madre, Lucía, gritó tanto aquel día que Marco pensó que se iba a romper en pedazos. No entendía nada, pero el dolor quedó grabado en él como una cicatriz muda. Lucía nunca volvió a ser la misma. Lloraba por las noches. Y Marco, demasiado pequeño para comprender, se enojaba con ella. No sabía cuán difícil era para una mujer criar sola a un hijo, sin apoyo, sin trabajo estable y con la pena todavía viva. Por suerte, estaba el abuelo Esteban. Esteban era de otra época. Callado, severo, pero con una ternura discreta que solo se mostraba los domingos cuando llevaba a su nieto al taller comunitario. Allí, entre herramientas viejas y olor a aceite, Marco empezó a enamorarse de las máquinas. El abuelo le enseñaba sin hablar mucho, pero con paciencia, como si supiera que aquel conocimiento le salvaría algún día. Los años pasaron, y Marco creció con una fascinación casi religiosa por los motores. Se graduó del colegio técnico, sacó su licencia de conducir todas las categorías posibles y no tardó en enlistarse en el ejército. Allí, lo pusieron a manejar tanques. El comandante decía que tenía manos de cirujano y nervios de acero. Mantenía su vehículo como si fuera un reloj suizo, limpio, calibrado, sin un solo fallo. Cuando regresó, ya era otro. Alto, fuerte, con hombros como armarios. Su madre apenas lo reconocía. Él, en cambio, notó enseguida cómo ella había envejecido. No se había vuelto a casar. Nunca pudo superar la muerte de su esposo, ni aprender a vivir para sí misma. Marco no quería seguir viendo esa tristeza todos los días. Tenía que hacer algo. Consiguió trabajo en una empresa de transporte nacional. Nada mal para empezar. Le asignaron un remolque grande y rutas largas. En menos de un mes, recibió su primer sueldo, con el cual compró un nuevo sofá para su madre, arregló el baño y pagó todas las cuentas atrasadas. 3 meses después, se casó. Su esposa, Isabela, era decidida, de esas mujeres que saben lo que quieren. Apenas firmaron los papeles, alquiló un departamento con opción a compra y lo convenció de hacer turnos extra. Marco aceptó sin chistar. Trabajaba días enteros, dormía en la cabina del camión, y casi no pasaba por casa. Su compañero, Julián, le advirtió un día: las mujeres solas por mucho tiempo, se aburren. Tené cuidado. Pero Marco, testarudo, siguió trabajando. Hasta que un día, volvió antes de lo previsto. Y la encontró. En la cama con otro. No gritó. No rompió nada. Solo recogió sus cosas y se fue a vivir de nuevo con su madre. Ella no comprendía su dolor. Pensaba que aquel matrimonio había sido apenas una etapa. No sabía que Marco la amaba de verdad, y que aquella traición le había roto algo por dentro. Esperó semanas a que Isabela llamara, se arrepintiera, le pidiera perdón. Pero no ocurrió. Ella se mudó a Rosario y se casó con un empresario del rubro agrícola. Lista, siempre lo fue. Supo aprovechar la oportunidad. Marco tocó fondo, pero se mantuvo en pie. Seguía conduciendo, dormía sin sueños los fines de semana y ayudaba en la casa. Hasta que, una noche como tantas, cuando la ruta se volvía silencio y el cielo apenas iluminaba con la luna, vio algo raro a la distancia. Una figura vestida de negro, al borde del camino. Era una mujer. Vestía como una monja, pero sus ojos, cuando subió a la cabina del camión, eran demasiado verdes, demasiado vivos, para pertenecer al mundo de los votos y el encierro. Gracias por frenar, dijo. Tengo miedo a los lobos. Marco sonrió apenas. Hoy en día hay que tenerle más miedo a la gente que a los lobos. Ella se rió. Y en ese instante, sin saberlo, cambió el rumbo de su vida. La mujer se presentó como Isabela, pero pronto aclaró: no soy monja. Lo fui. Ya no más.
Marco levantó una ceja. Todo en ella parecía un acertijo. ¿Y por qué seguís vestida así?, preguntó, entre curioso y desconfiado. Ella sonrió, con una chispa de ironía. Porque en los conventos no hay tiendas de ropa moderna. Salí directo de ahí. No quería perder más tiempo. Necesito ver a mi padre. Está muy enfermo, probablemente muera pronto. Quiero despedirme. Pedirle perdón. El silencio llenó la cabina como si alguien hubiera bajado una cortina pesada. Marco asintió en silencio y la dejó hablar. Isabela necesitaba contar su historia, y él, por alguna razón, necesitaba escucharla. Su padre, Ernesto Figueroa, había sido un magnate del vino en Mendoza. Viñedos, bodegas, exportaciones. Conocido, respetado, a veces temido. Su madre, en cambio, era el centro cálido de la familia. Delicada, dulce, de esas mujeres que se ocupan de todo sin dejar de sonreír. Cuando murió de cáncer, en menos de 6 meses, la casa se volvió un lugar frío y amargo. Isabela tenía 17 años cuando enterraron a su madre. Y el padre, devastado, se encerró en su oficina con una botella de Malbec que nunca se terminaba. Pasó meses sin salir, sin hablar. Pero un día volvió a la vida, o eso parecía, y presentó en casa a una nueva esposa. Alta, elegante, parecida físicamente a la difunta, pero con una sonrisa filosa como hoja de bisturí. Y con ella vino su hijo, Tomás. Mismo apellido que la madre. Mismo veneno. Isabela supo desde el primer instante que algo no iba bien. Tomás la miraba demasiado. Con ojos que no eran de hermano. A los pocos meses, intentó forzarla en el jardín. Ella escapó, llorando, y fue directo al despacho de su padre. Papá, Tomás intentó, pero no pudo seguir. Ernesto, obnubilado por el nuevo amor, no le creyó. Pensó que era una estrategia para romper su relación con la madrastra. Gritó, insultó, y la echó del despacho. Isabela hizo las valijas esa misma noche. No tenía a dónde ir. Solo se le ocurrió un lugar, el convento de Nuestra Señora de las Nieves, al norte de San Juan. Entró como novicia, buscando refugio, silencio y olvido. Lo encontró. Durante 3 años, vivió en un mundo de rezos, rutinas y frío. Hasta que llegó la carta. Su padre se moría. Sentí que no podía seguir ahí adentro, le dijo a Marco. Necesitaba salir. Verlo. Aunque fuera por última vez. Marco miró la ruta unos segundos. Luego, sin dejar de mirar al frente, murmuró, «No vas a ir sola. Te acompaño». Ella lo miró sorprendida. «¿Por qué?» «Porque ese Tomás suena como un idiota peligroso. Y vos necesitas entrar a esa casa con dignidad, no como si hubieras escapado de una abadía. Mañana pasamos por una tienda, compras ropa nueva. Después vamos juntos». Ella no dijo nada. Pero su silencio fue un sí. Al día siguiente, Marco entregó la carga, estacionó el camión en la base y llevó a Isabela a un pequeño centro comercial. Ella salió de la tienda con un vestido sencillo pero elegante, y el pelo suelto. Marco la miró como si nunca la hubiera visto antes. Sintió un golpe en el estómago. De esos que no duelen, pero te avisan que vas a enamorarte como un adolescente. Tomaron un taxi hasta una casona blanca de 3 pisos, con jardines amplios y estatuas innecesarias. El portón se abrió sin preguntas. El guardia aún recordaba a Isabela. Subieron la escalera de mármol. El dormitorio principal tenía una puerta doble, y adentro, bajo sábanas de seda, el viejo Ernesto respiraba con dificultad. Isabela corrió hacia él. «¿Papá?» El hombre la miró como si no creyera lo que veía. Estaba consumido. El cabello ralo, las mejillas hundidas. Extendió la mano, temblorosa. «Perdón, hija. Perdón por todo». Marco permaneció al fondo, incómodo, hasta que Isabela lo tomó del brazo y lo acercó. «Papá, quiero presentarte a alguien. Se llama Marco. Es una buena persona». Ernesto le tendió la mano. «Encantado, joven». Su voz era apenas un susurro. Pero la escena se quebró como un cristal. La puerta se abrió de golpe. «Amor mío», gritó una mujer perfectamente maquillada. «El notario ya llegó. No vas a dejarme sin herencia, ¿verdad?» Entró con Tomás, ahora con una camisa color fucsia ridícula, y un hombre de traje con cara de trámite. Al ver a Isabela, la madrastra se transformó. Su rostro se torció. «¿Qué hace esta falsa monja aquí?» Isabela la miró con calma. «Decí lo que quieras. Esta es mi casa. Y vos no tenés derecho a nada». Marco no dijo nada. Solo tomó del codo a la mujer y la condujo, firme, hacia una puerta lateral. Empujó. Era un armario de servicio. La encerró sin violencia.
Giró la llave. Luego, con la misma calma, levantó a Tomás del cuello y lo depositó dentro. El silencio volvió. El viejo Ernesto intentó incorporarse. Quería hablar. Y lo hizo. Contó todo. Que lo habían presionado para cambiar su testamento. Que primero lo convencieron con palabras dulces, luego con amenazas veladas. Que había empezado a sentirse mal un año atrás. Y que desde entonces su salud se deterioraba sin explicación médica. Marco frunció el ceño. Algo no cerraba. Pidió una ambulancia y llamó a la policía. Los análisis confirmaron su sospecha. En la sangre de Ernesto había rastros de un veneno raro. Dosis pequeñas, acumuladas durante meses. Lo suficiente para matarlo lentamente, sin dejar huellas. La madrastra y Tomás fueron arrestados. El testamento nunca se firmó. Isabela tomó el control de la empresa familiar. Y Marco se quedó a su lado. Los médicos no se animaban a prometer milagros, pero Ernesto Figueroa comenzó a mejorar. Lento, como un árbol seco que empieza a brotar tras una tormenta demasiado larga. El veneno ya no estaba en su sangre. Y por primera vez en años, en su habitación había silencio sin miedo. Isabela tomó las riendas de la bodega familiar como si hubiera nacido para eso. No fue fácil. Algunos empleados antiguos la miraban con desconfianza. Otros, con lástima. Pero ella no pedía simpatía, pedía resultados. En pocos meses, reorganizó la administración, modernizó los procesos y empezó a exportar a nuevos mercados. Marco la observaba en silencio. No la reconocía. O quizás recién empezaba a conocerla de verdad. Él seguía manejando su tráiler. Pero ya no era lo mismo. Algo lo había cambiado. Su cabeza ya no se perdía en la autopista. Pensaba en Isabela. En su fuerza, su mirada serena, su forma de levantar una empresa con el mismo temple con el que había enfrentado a su madrastra. Un día, mientras cenaban en el porche de la casa principal, Ernesto dormía ya en una habitación ventilada. Isabela rompió el silencio. «Marco, vos me salvaste la vida». Él bajó la vista. «Solo frené en la ruta. No hice tanto». «Sí, lo hiciste. Me hiciste sentir segura. Y libre». Él no respondió. Pero al día siguiente, fue a la municipalidad y pidió turno para registrar el matrimonio. La boda fue pequeña, casi secreta. En una capilla de piedra, con el sol cayendo lento entre las parras. Ernesto, con bastón y traje oscuro, acompañó a su hija hasta el altar. Marco no podía creerlo. No tanto por el vestido de Isabela, ni por los aplausos. Sino porque por primera vez en años, se sentía parte de algo. No era un camionero solitario. Era un hombre que volvía a vivir. Después de la boda, se mudaron a una casa dentro del viñedo. Moderna, con ventanales enormes y paredes llenas de arte local. Allí vivieron sin prisa, con una paz que ninguno de los dos había probado jamás. Ernesto, ya jubilado, se dedicó a escribir memorias. Había contratado a una editora, una mujer joven llamada Paula que venía 2 veces por semana a revisar los borradores. A Marco le caía bien. Era aguda, sin vueltas, como su hija. Pasaron 2 años sin grandes sobresaltos. Pero una tarde, mientras Isabela revisaba las cuentas, recibió un correo del Ministerio de Desarrollo Regional. Habían nominado a su empresa para un premio nacional por reinversión en zonas rurales. «Esto es tuyo», le dijo Marco. «No. Es nuestro». Durante la ceremonia en Buenos Aires, Isabela subió al escenario con un vestido azul sobrio. Agradeció el premio sin demasiada emoción, pero al final, miró hacia donde Marco la observaba y dijo: «Hay personas que aparecen en tu vida sin que las busques. Que no vienen a rescatarte, sino a caminar con vos. Marco fue eso para mí. No un héroe. Un compañero». La sala aplaudió. Él se sonrojó. Pero por dentro, algo se le aflojó en el pecho. Quizás, por fin, había llegado a casa. Al cabo de 1 año, Isabela comenzó a despertarse con náuseas. Al principio pensó que era estrés. Después culpó al vino tinto de la cena. Pero al tercer test de embarazo positivo, ya no hubo dudas. «Marco, vamos a tener un hijo». Él la miró como si no entendiera el idioma. Parpadeó. Luego sonrió despacio, como si el mundo se reordenara frente a él. Se acercó, le tocó la barriga aún plana, y murmuró: «Entonces esto es real». Los meses siguientes fueron un carrusel de emociones. La panza crecía. Ernesto, más lúcido que nunca, se dedicó a leer libros de crianza como si fuera a ser el quien cuidara al bebé. Paula, la editora, organizó un baby shower entre vinos y empanadas. Y Marco, que antes apenas sabía cambiar aceite, ahora sabía diferenciar entre mamaderas y biberones, y que pañales absorbían más. El parto fue largo.
Pero al final, en una madrugada ventosa, nació Olivia. Tenía los ojos de su madre y los puños cerrados como su padre. Cuando la enfermera la colocó sobre el pecho de Isabela, ésta lloró sin ruido. Marco la abrazó. No dijo nada. Solo la sostuvo. Esto, dijo él más tarde, no lo soñé nunca. Porque era demasiado. Ernesto conoció a su nieta con una sonrisa de esas que apenas quedan en los hombres que han perdido mucho. Dijo que Olivia era la reencarnación de su difunta esposa. Nadie se atrevió a discutirle. El tiempo empezó a medirse en biberones, siestas y primeras sonrisas. Pero también, en nuevos desafíos. Un periódico regional publicó un perfil de Isabela titulado La heredera que transformó un imperio vitivinícola desde la ceniza. La historia circuló. La invitaron a congresos. La nombraron embajadora de desarrollo sustentable. Algunos periodistas empezaron a preguntarse quién era ese hombre silencioso que siempre la acompaña. Marco, fiel a su estilo, evitaba las cámaras. Pero una vez, en una entrevista televisada, Isabela dijo: Marco no es el acompañante. Es el cimiento. Después de esa frase, las cosas cambiaron. Lo invitaron a hablar en escuelas técnicas. Le pidieron que contara su historia de vida. Él no se consideraba ejemplo de nada, pero aceptó. Un día, frente a un grupo de estudiantes, dijo: No soy empresario. No soy académico. Solo soy alguien que no se rindió. Los chicos aplaudieron. Pero no todo era celebración. Una noche, mientras Marco dormía con Olivia en brazos, Isabela revisó un correo urgente del abogado familiar. El notario original, aquel que la madrastra había traído aquel día, había reaparecido. Y con él, una copia apócrifa del testamento. El documento intentaba ceder parte de la empresa a Tomás, quien desde prisión mantenía contactos oscuros. Esto puede ensuciar todo, dijo Isabela al abogado. O puede hundirlo si no actuamos rápido, respondió él. Decidieron litigar. Fue un proceso largo, sucio, con abogados de dudosa moral, testigos pagados y titulares malintencionados. Pero al final, la justicia prevaleció. Tomás fue condenado nuevamente, esta vez por falsificación de documentos. El apellido Figueroa se limpió. Marco, durante todo el juicio, nunca dudó. No porque no tuviera miedo, sino porque sabía lo que era perder todo. Y no estaba dispuesto a permitir que Isabela y Olivia pasaran por lo mismo. Cuando todo terminó, se fueron 3 días a descansar al sur, a una cabaña en Bariloche. Hicieron fuego, comieron trucha y dejaron el celular en modo avión. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que el silencio no los asustó. Isabela, una noche, miró a su hija dormida y dijo: Creo que quiero hacer algo más. Algo grande. Para otros. Marco no preguntó qué. Solo le apretó la mano. Sabía que eso era apenas el comienzo. Pasaron los años. Olivia creció entre barricas de roble, planillas de Excel y tardes de siestas bajo la parra. A los 5 ya sabía diferenciar un Malbec de un Bonarda, aunque solo por el color. A los 10, leía biografías de científicas. A los 12, dijo que quería ser ingeniera ambiental. Isabela y Marco la observaban sin intervenir demasiado. Dejaban que eligiera. Pero estaban ahí. Siempre. Ernesto falleció una mañana de otoño. Tenía los ojos cerrados y la mano de su nieta entre las suyas. No dejó grandes discursos. Solo una carta para Isabela, escrita a mano, donde decía: Hiciste más de lo que yo soñé. Perdón por haber tardado tanto en verte. Esa misma noche, sentados en el estudio, Isabela le propuso algo a Marco. Quiero fundar una organización. Para chicos como yo. Y como vos. Que fueron olvidados. O maltratados. O ignorados. Un lugar donde puedan aprender, crecer. Donde alguien crea en ellos. Marco la miró. Ella continuó. Ya compré un terreno en San Rafael. Era un mercado abandonado. Quiero empezar ahí. Se va a llamar Fundación Horizonte. Él no respondió enseguida. Luego, despacio, dijo: ¿Y si en lugar de tu apellido, lleva el mío? Ella sonrió. Entonces será Fundación Díaz Figueroa. Porque esto también es tuyo. Inauguraron el primer centro un año después. Aulas con paneles solares, talleres de oficios, computadoras recicladas y programas para madres solteras. Exconvictos enseñaban carpintería. Exalumnas enseñaban programación. Olivia dio un discurso en la apertura. Tenía 14 años. No importa de dónde venís. Importa dónde vas, dijo, sin temblar. La fundación creció. Se replicó en otras provincias. Luego en Chile. Después en Perú. Isabela y Marco se convirtieron en referentes, no por ambición, sino por coherencia. No hablaban de inclusión. La practicaban.
Cuando Olivia cumplió 18, fue aceptada en una universidad de renombre en Canadá. Marco la abrazó como si no quisiera soltarla. Isabela solo le dijo: «Volvé cuando tengas hambre de empanadas». Rieron los tres. Lloraron por separado. En su 20º aniversario de matrimonio, la fundación organizó un homenaje. Hubo vídeos, discursos, regalos. Pero lo más conmovedor fue un dibujo que un niño de 6 años les entregó. Era una mujer levantando a un hombre caído. Y debajo, con letra grande, decía: «El amor nos salva. Levanta». Marco se quedó mirando esa frase largo rato. Ese chico, dijo, entendió todo. Ya jubilados, se mudaron a una casa más pequeña, cerca del viñedo original. Plantaron lavandas. Leían a la sombra. Recibían cartas de antiguos becarios de la fundación. Unos eran médicos. Otros, mecánicos. Todos agradecidos. Una tarde, Marco, ya con cabello gris y la espalda un poco curva, le dijo a Isabela: «Sabes que no creo en el destino. Pero si alguna vez existió algo parecido a un plan, me alegra que me incluyera frenar aquella noche». Ella no contestó. Le sirvió té, le acarició la mano, y murmuró: «Gracias por no tener miedo de una mujer vestida de negro». El sol bajaba detrás de los álamos. Olivia, desde el otro lado del mundo, les había enviado una postal: «Estoy bien. Estoy feliz. Los quiero». Y así terminó la historia que nunca comenzó como un cuento. Dos vidas partidas, encontradas en una ruta vacía, que decidieron no conformarse con sobrevivir. Que eligieron construir, amar y dejar algo mejor que su nombre.